Chicos, estamos grabando la clase ya, así que harta atención para que la repasen después. El capítulo 6, venga a clase. El capítulo 6 consiste ya en los protocolos de enrutamiento. Ya no olvidamos de capa 2, solamente capa 3, ¿ya? Y de esta forma dejamos los switches de un lado en este momento y empezamos a trabajar con los routers, ¿ya? Eso es para que lo vamos considerando. Además de ello vamos a ver los protocolos de IP que existen hoy día actualmente y finalmente terminamos configurando un taller que le acabo de enviar, ¿cierto? Que lo descargan de NetAcad, lo guardan y lo empezamos a hacer aproximadamente unos 30 minutos más. Ya. Capítulo 6. Pasen jóvenes que ya empezamos. Ya. Reconociendo que en el modelo OSI, ¿cierto? En el modelo de capa, ya la encapsulación nuestra llevamos desde la primera capa bits, ¿cierto? Que eran voltaje, luego agregamos al nivel de capa 2 lo que eran las tramas, que era el conjunto de direcciones MAC, origen y destino, y le agregamos un tercer elemento que son las direcciones IP. Y esas direcciones IP, o el conjunto de direcciones IP, son llamadas también paquetes. Y los paquetes son las IP de origen y de destino, ¿cierto? De dónde vienen a dónde van. Por lo tanto, ¿qué aparato aparece aquí? El router. Nos dedicamos solamente a trabajar con router ahora. Bien, las direcciones MAC son direcciones físicas en capa 2 porque son integradas a las tarjetas, ¿cierto? Y no las podemos cambiar. El fabricante incluso las agrega y son, en este caso, no modificables. Y de hecho, se mencionaba en la clase anterior el OUI, ¿se acuerdan? El OUI y el VIA, que era el OUI era el identificador de mi tarjeta y el VIA era el identificador de la tarjeta a la que me estoy conectando. Física, porque no son modificables. En cambio, las IP son lógicas. ¿Por qué son lógicas? Porque son modificables y nosotros las asignamos, ¿ya? Y el router lo que aprende son direcciones IP versus el switch que lo que aprende son direcciones MAC, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un equipo y otro. El router es el encargado de buscar el mejor camino para encontrar una ruta en internet. De hecho, gracias al router podríamos decir que internet funciona, ¿ya? Gracias al router. Sin un router, sin la invención del router, no existiría internet. Para nada, porque si no serían solamente redes locales, redes LAN, en un solo lugar. Gracias a que Cisco, en el año 1987, desarrolló el primer router, ¿cierto? Con el primer sistema operativo, ya empezaron a haber redes remotas. Por ejemplo, el router busca el mejor camino según la distancia que me cuesta llegar a un punto remoto o si el camino es más corto. Por ejemplo, este router, ¿cuántos caminos tiene para llegar al router de destino? 3 o más de 3. Los caminos se refieren, o saltos, por cuántos routers paso. Mira, camino 1, camino 2, camino 4. Hay 5 caminos distintos para llegar en esa topología. Son 5 caminos. Entonces lo que hacen los routers es buscar siempre el camino más eficiente para llegar al destino, ¿ya? El ejemplo más claro que ustedes se pueden encontrar, y yo creo que lo han visto alguna vez, si han usado aplicaciones para hacer localización de calles. Por ejemplo, Waze. ¿Han usado Waze? ¿O Google Maps alguna vez? Ya. Google Maps, yo puedo marcar una ruta. Quiero ir desde este punto a este otro punto. Y me dice, vaya por este camino, doble por esta calle, camine por este sentido. Y me dicen cuánto tiempo estoy y cuánto me voy a demorar, ¿cierto? Los algoritmos que usan los programas como Google Maps, o los algoritmos que usa Waze, que también es un software para marcar una ruta de origen-destino, usan los mismos protocolos que usan los routers. De hecho, los programadores que desarrollaron esas aplicaciones se basaron en los routers. Otro detalle, si tú, por ejemplo, buscas una ruta en internet en este momento, y hago una ruta desde mi computador hasta Facebook, ¿será la misma ruta, el mismo camino a las 9 de la mañana que a las 12 de la noche? No. ¿Por qué varían las rutas y los caminos a llegar? Por el tráfico, por ejemplo, porque están más saturadas las conexiones, porque los routers están más ocupados, ¿cierto? Son muchos factores. Por eso los caminos tienen que ser diversos. Nunca es un solo camino o una sola ruta para llegar de un origen a un destino. Pueden ser miles de probabilidades, miles de millones de probabilidades distintas para poder llegar de un punto a otro. Eso también se refleja en que podemos tener nosotros rutas nacionales y rutas internacionales. Una ruta nacional se refiere a que cuando yo quiero buscar un servidor y está dentro de mi propio país, eso significa que voy a pasar por una cantidad menor de routers, ¿cierto? Por 2 o 3 routers y llego, por ejemplo, al servidor que está en Santiago.
Pero ¿qué pasa si usted quiere descargar un archivo que está en un servidor que está en Rumania? ¿Por cuántos routers va a pasar? Va a salir de Chile, el primer router por el cual va a pasar va a ser su gateway predeterminado y va a ser su router de la casa. Luego sale por el router del proveedor de internet, luego sale por otro proveedor de internet, luego sale del país, luego sale del continente, y para poder llegar finalmente a Europa quizás pasó por 30 routers distintos. Y lo hizo una vez, y la segunda vez que pasó fueron 15 routers quizás, y la cuarta vez van a ser 60 routers. Eso nosotros no lo podemos medir porque depende de varios factores: el día, la hora, la fecha, la cantidad de tráfico que existe, ¿ya? Ahora, ¿cuántos la cantidad máxima de routers por los cuales podemos pasar? Es esta: 255 routers. Es decir, si nosotros queremos buscar un servidor de destino y en nuestra ruta llega al router 254 y llega al 255, es porque ya no encontró la ruta, ¿cierto? Es como un camino sin fin. ¿Qué pasa con eso? Te va a decir destino inaccesible. Por lo tanto, traté de buscar un camino y nunca llegué a ese destino. Los routers se preguntan entre ellos la información de ruta, ¿ya? Es decir, si este router quiere llegar a este que está acá, no le va a preguntar directamente, sino que le va a preguntar al router más cercano. Y le pregunta: ¿tú conoces este camino? Si él le dice sí, entonces anda por esta ruta. Si él no lo conoce, le dice: pregúntale al otro router. Y así vamos buscando los caminos en internet nosotros. Máximo de routers por los cuales podemos pasar: 255. Si nos pasamos más de 255 porque ya no existe la ruta a la que queremos llegar. O simplemente nos estamos equivocando de dirección IP, ¿cierto? Nos equivocamos y estamos buscando un IP que no existe, ¿ya? Así que eso tenemos que nosotros tener claro. Entonces, si, por ejemplo, si trato de mandar un mensaje de, no sé, de Chile a, no sé, al otro lado del continente, ¿ya? entonces tendría que pasar por la misma cantidad de routers para llegar a ese... No siempre es la misma, no siempre es la misma. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, cuando a veces nosotros nos conectamos a un servidor en Norteamérica, por ejemplo, tú inicias sesión en Facebook, ¿ya? Hoy día martes a las 11 de la noche. Y quizás tú empezaste a hacer un conteo de router o saltos. Pasaste por el router de tu casa, el router de tu proveedor. ¿Cuál es tu proveedor? Entel, Movistar, no sé, Telefónica. ¿Qué proveedor tienes? Claro. Ya, por Claro. Pasaste por Claro, después por otro router de Claro, después saliste por Valparaíso por la fibra óptica, pasaste por un router por Colombia, por México y llegaste a Estados Unidos. Quizás pasaste por 10 routers, pero hacen la misma tráfico, te conecta al mismo sitio mañana en la mañana y vas a pasar quizás por 30 routers. Incluso te detuviste por un camino más largo, quizás fuiste a Europa y después te devolviste a Norteamérica. ¿Por qué los caminos cambian? Porque los routers van buscando el camino más libre y no siempre el más corto es más libre, ¿ya? No siempre el más corto es más libre. Por ejemplo, cuando tú usas Waze o usas Google Maps, tú dices: ¿sabes qué? Yo quiero ir de Curicó, por ejemplo, a Santiago. Y te analiza el tráfico y te dice: tú de Curicó a Santiago en vehículo te vas a demorar 2 horas 40. Pero de repente te dice 2 horas 50 porque hubo un accidente y te dice vaya por una vía lateral. Entonces, ¿qué hizo el camino? Cambió. Pero quizás va un día domingo en la mañana, la ruta está más expedita y te va a demorar menos. Llegaste al mismo punto de destino, pero el camino fue distinto. Y los routers se encargan de hacer eso, ¿ya? Nunca el camino es el mismo. Siempre va variando. Ahora, ¿cuáles son los protocolos que usan los routers jóvenes para poder identificar a los equipos en la red? Los protocolos llamados protocolos de internet o también IPv4 o IPv6, ¿ya? IPv4, ¿cierto? Es el protocolo que se creó en el año 1982 y se usó aproximadamente como estándar hasta la actualidad. De hecho, nosotros ponemos direcciones IPv4. El taller que hicimos recién era con IP de tipo IPv4. Pero para nivel masivo, las IPv4 se agotaron, se acabaron. Por lo tanto, el año 2015, ¿cierto? Los señores que crearon este protocolo, que son la ¿cómo se llama el instituto? El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Estándares, tuvieron que crear un protocolo nuevo y ese se llama IPv6. ¿Qué pasó con las IPv4? En un principio, fíjense, en los años 80, cuando crearon el protocolo IPv4, se imaginaban estos señores que con la cantidad de combinaciones IP iba a ser suficiente. ¿Cuántas IP habían con IPv4? El máximo de IP eran 4.000 millones. Y ellos decían, con 4.000 millones vamos a tener hasta el año 2200. ¿Cierto? Calcularon mal, parece, ¿cierto?
calculaban que la IP alcanzaban hasta el año 2200. Llegó el año 2015 y la IP se acabaron, porque hay tantos aparatos conectados, ¿cierto?, que la IP ya quedaron agotadas. Bien. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el protocolo nuevo IPv6 que se creó? El protocolo IPv6 tiene 340 sextillones de combinaciones distintas. O sea, con eso le podríamos dar un IP a cada dispositivo del planeta y nos sobra, ¿cierto? Y nos van a durar aproximadamente, al ritmo como vamos, hasta el año 2500. O sea, tenemos harto tiempo más para usar IP. ¿Y qué va a pasar cuando se agote la IPv6 en un futuro? Van a crear IPv8, otro protocolo, ¿cierto? Siempre y cuando el planeta exista, ¿cierto? Así como estamos, ¿ya? Pero en este momento, hasta el 2500 nos alcanzarían las IPv6, ¿ya? Las IPv4 versus las IPv6, primero, las combinaciones son mucho mayores y los formatos con que se escriben son distintos. Una IPv4, ¿cierto?, está escrita en formato decimal. De hecho, este es un ejemplo de una IPv4, 192.168.1.1, IPv4. Una IPv6 no está escrita en formato decimal, está en hexadecimal. Y los hexadecimales son las combinaciones de números y letras. Por ejemplo, una IPv6 sería FFA1, 0A, 8A y así sucesivamente. Son otros formatos y generan una mayor cantidad de combinaciones. O sea, 4.000 millones de IP versus 340 sextillones, un número bastante grande. Ahora, en un principio, jóvenes, las IPv4 eran fácil y baratas comprarlas o reservarlas. Uno se contactaba con los organismos proveedores de internet y una IPv4 costaba $10. O sea, yo me registraba un IPv4 a un proveedor de internet a mi nombre y valía $10. Pagaba y tenía un IPv4 de por vida. Hoy día, una IPv4, como ya no hay, solamente se arriendan. Y el costo de arrendar un IPv4 es de 200.000 pesos mensuales. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante el cambio, ¿cierto? Si usted quiere tener un servicio en internet hoy día, poner un router o un servidor que se conecta de internet, tiene que arrendar un IP y ese es el costo mensual. ¿Ya? Cualquier IP de tipo pública en una organización hay que pagar por ello hoy día. Ni siquiera somos dueños, la arrendamos. El último grupo de direcciones IP, ¿cierto?, que quedaban disponibles, ese último rango de los 4.000 millones, los compró Microsoft el año 2015. ¿Qué hace Microsoft con esas IP que compró? Las arrienda. Es decir, dice, tengo un grupo de IP, usted es Movistar, le faltan IP, se las arrienda usted para que usted se las suba arriendo a sus clientes. ¿Ya? Entonces hoy día no hay IP disponible, no se pueden registrar más direcciones IP, sino que solamente se pueden arrendar a alguien más que las tenga. ¿Ya? Y eso significa que nosotros tenemos que cambiarnos IPv6 a la brevedad. Tenemos 5 años para hacer el cambio, 6, contando el actual. 6. El año 2025 deberíamos usar 100% IPv6 y no IPv4, ¿ya? Por un tema de agotamiento. Ahora, para poder usar IPv4, nuestros computadores están preparados, perfecto. Pueden soportar IPv4 y IPv6, pero los routers de nuestros hogares o los otros equipos de la casa estarán preparados para IPv6. Ahí está la pregunta. Para que una red funcione con IPv6, todos los dispositivos tienen que soportar el mismo protocolo para hablar el mismo idioma. ¿Ya? No puedo estar mezclando IPv4 y IPv6 al mismo tiempo. Ahora, ¿quiénes son los que están obligados a cambiarse IPv6? Por orden ya mundial, son los proveedores de internet. Ellos tienen un plazo mucho menor. De hecho, a nivel de redes WAN, Movistar, Telefónica, GTD, Orange y todos los proveedores de Chile usan ya IPv6. Hay países que ya se cambiaron completamente IPv6. Japón, por ejemplo, 100% IPv6. Nosotros recién estamos haciendo una migración de IPv6 y nuestros proveedores de internet se están cambiando, pero como nosotros usuarios estamos todavía usando IPv4, ¿cierto? Todavía somos IPv4, pero tenemos que cambiarnos sí o sí. ¿Ya? En un principio había muchos protocolos y esos protocolos ya no existen porque quedaron obsoletos con el tiempo. Entonces los protocolos IP son los que se manejan actualmente, IPv4 y IPv6. A ver, un equipo que tenga una dirección IP, ya sea IPv4 o IPv6, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Un host, ¿cierto? Un host es cualquier aparato que tenga IP. ¿En cuál formato? IPv4 y IPv6. ¿Ya? Ahora, las IP jóvenes, cuando se agrupan, se llaman paquetes, ¿cierto? Que es una IP de origen
y una IP destino. Este para nosotros sería un paquete IP. Un paquete IP sería una dirección IPv4 que lleva un encabezado. ¿Qué es el encabezado? La dirección de origen, que además lleva una parte que se llama segmento, y ahí van los datos o el transporte de la carga que lleva una dirección IP. Y por el otro lado hay otra IP que es la IP de destino, que también tiene una dirección llamada encabezado IP y lleva un dato, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos comunicamos con un PIN, por ejemplo, de un equipo a otro, lo que estamos mandando son datos que van sobre una dirección IP. Imaginemos que un IP es un camión de carga, ¿cierto? Y esos segmentos son la carga que lleva el camión, ¿ya? Esa es la lógica. Por lo tanto, tienes que llegar en forma correcta y tienes que llegar en forma íntegra, ¿cierto? No pueden perderse en el camino. Ahora, las IPv4 transportan menos datos que las IPv6. Y eso para nosotros va a ser una ventaja si nos cambiamos a IPv6, ¿ya? Ejemplo. Si usted tiene que hacer un flete a Santiago, un flete de 3 toneladas, y tiene un camión que solamente puede llevar 1 tonelada a la vez, ¿cuántos viajes tiene que hacer de ida y vuelta para llevar 3 toneladas? Mira, sale el primer viaje, llevas una carga de 1 tonelada. Un viaje, vuelves con el camión, van 2 viajes, te llevas una segunda tonelada, 3 viajes, vuelves, 4 viajes y te llevas la última tonelada. 5, 6, fueron 6 viajes para llevarte 1 tonelada. Eso sería el transporte que hace IPv4, porque IPv4 no puede llevar muchos datos. Si esto lo haces con IPv6, imagínate que IPv6 es un camión que soporta 3 toneladas y tienes que hacer un flete de 3 toneladas. ¿Cuántos viajes haces? 1 de ida, 1 de vuelta, ¿ya? Hiciste 6 viajes, acá hiciste 2 viajes. Por lo tanto, como resultado significa que las redes no van a ser más rápidas al trabajar con IPv6, pero te vas a demorar menos tiempo en hacer descargas. En vez de ir a buscar un archivo en 6 viajes a un servidor, lo vas a hacer, por ejemplo, en 2 viajes. En menos tiempo voy a tener una descarga en mi equipo. O sea, ese pack que usted quería descargar y que se va a demorar 3 horas, con IPv6 se va a demorar 1. ¿Ya? ¿Es una ventaja usar IPv6? ¿Cierto? Cada paquete IP es mucho mayor, por lo tanto lleva más carga de datos. IPv4 es más pequeño para transportar. ¿Ya? Ese tenemos un fundamento para poder cambiar, ¿no es cierto? No es que las redes sean más rápidas, sino que transportan más datos a la vez. ¿Ya? Por eso les ponía el ejemplo del camión de carga, ¿cierto? El camión transporta 1 tonelada. Si soy IPv4, tengo que hacer muchos viajes de ida y vuelta. Ida, vuelta, ir a buscar, volver, ir a buscar, volver. Con IPv6, menos viajes. Ahora, los routers, ¿cierto?, que trabajan con direccionamiento IP en los dos formatos, también tienen que conocer la dirección IP de su router vecino. Es decir, un router tiene que conocer las direcciones del otro router para ir preguntando el camino y llegar a un destino. Si un router no lo conoce el camino, ¿qué es lo que haría? Le diría, pregúntele a ese router si conoce las rutas o dirección IP. Y si él las conoce, me va derivando para ir siguiendo un seguimiento en internet. La gran diferencia de las rutas que hacen los routers versus las rutas que hacen los switches es que los switches aprenden tramas, ¿cierto? Y las tramas son direcciones MAC. ¿Dónde se almacenan las MAC en un switch? ¿Dónde se almacenan? Son volátiles. ¿Se guardan dónde? En la memoria RAM. ¿Qué pasa si yo apago un switch y lo enciendo? ¿Qué pasó con esas tramas? Se pierden. Por lo tanto, esos caminos locales se pierden. En cambio, un router guarda las rutas en la memoria no volátil o la NVRAM. Por lo tanto, aunque yo apague el router y lo vuelva a encender, las rutas siguen grabadas y va aprendiendo los caminos, y eso hace más eficiencia. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, jóvenes. Pregunte prueba que va a aparecer diferencia entre router y switch. Las rutas se guardan en un router y las tramas en un switch son volátiles o pasajeras. ¿Ya? A ver, si el camino ya lo hice alguna vez, el router encuentra que es lo más óptimo, la segunda vez que yo vaya me va a mandar por el mismo camino. Y eso es lo que me preguntaba usted, ¿por qué la primera vez se perdió un pin? ¿Por qué se perdió? Ahí está la respuesta. ¿Por qué se perdió el primer pin cuando lo hicimos en el taller anterior? Porque el router estaba viendo la ruta de los computadores y llegasen al servidor.
Y cuando lo hice el pin por segunda vez, la ruta ya estaba prendida, ¿cierto? Pero la primera vez se pierde. Aunque yo apague el router, la ruta va a quedar guardada. ¿Ya? ¿Cuántos caminos hay ahí para llegar de ese PC al otro? En ese enrutamiento. ¿Cuántas rutas tenemos? Porque hay que ver todas las posibilidades. Un camino, ¿cierto? 2 caminos, 3, 4, son 5 caminos distintos. ¿Cuál camino es el que me va a enviar los routers? El que esté más libre o menos ocupado en un momento, ¿ya? No siempre el camino más corto es el más óptimo, ¿cierto? Porque puede estar más saturado por tráfico, ¿ya? Y siempre uno trata de buscar un camino más corto, ¿ya? O buscar la ruta alternativa para llegar. Lo mismo hacen los routers. ¿Ya? Lo otro también importante es que las rutas, independientemente del medio físico que usemos, si pasamos por aire, por fibra, por cobre, los tráficos de rutas IP siguen igual en Internet, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aquí primero pasamos por Ethernet. ¿Y Ethernet qué medio es? Cobre. Después, ¿por dónde pasamos? Por los cables seriales de los routers. Cobre con oro. Después pasamos por fibra. Pasamos por cobre, pasamos por aire. ¿Se mantiene la dirección IP de origen-destino? Sí. El medio físico cambió. Lo que varía aquí serían las velocidades, ¿cierto? Porque cada medio físico transmite a distintas velocidades según la forma del medio de transmisión. Aquí se produciría la velocidad más lenta, ¿cierto? ¿Y dónde sería la más rápida aquí? En la fibra. ¿Ya? Entonces, nuevamente, jóvenes, un paquete IP se compone de 2 partes. Lleva un encabezado, que es la dirección IP, y la otra parte es el transporte o datos. ¿Quién transporta más datos? ¿IPv4 o IPv6? IPv6. Transporta más, 3 veces más datos que IPv4. ¿Ya? Ahora, si esto nos lo analizáramos, jóvenes, ya detenidamente, una dirección IP, ¿cierto? Un paquete IP sería esto. El paquete IP lleva dirección de origen, dirección de destino, la versión de la IP que usamos, aquí sería IPv4, y acá llevaría los datos integrados. Y otros valores más para señalizar y saber por dónde va a ir el camino. Este es un paquete IP. Cuando se un PIN, ¿los paquetes IP tienen que perderse en el camino o no? ¿Es normal que se pierdan o no debería perderse nada? La primera vez sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago un PIN y empieza a perder un paquete IP? Se empieza a perder uno, se envían 4, recibo 3, se perdió uno. ¿Qué podría estar pasando en la red? Este paquete IP algo le pasó. ¿Cuál sería la falla? Generalmente son fallas físicas. En las redes que sí se pierden paquete IP son en la red inalámbrica. Sí o sí. ¿Por qué factores? Por todos los factores. Se pierden, por ejemplo, por el clima, por la distancia, por la ubicación de los routers inalámbricos, si hay muros, si hay metales, si hace calor, si hay radiación. Entonces las redes inalámbricas pierden muchos paquetes IP. ¿Quiénes de los medios físicos no pierden paquete IP? La fibra óptica. La fibra óptica yo puedo transmitir de aquí a 100 kilómetros y la fibra llega con los mismos paquetes IP. El cable de cobre pierde, ojo, pierde paquete IP. ¿Se los dijo el profe Michael? ¿Lo han visto todavía o no? Ya, están armando los cables. Los cables de cobre no pueden tener más de 100 metros. Si yo hago un cable de red de más de 100 metros, ya voy a empezar a perder paquete IP y voy a mandar 4 y van a llegar 3. Y voy a tener pérdidas. Es por la distancia. O si lo pongo cerca de un medio eléctrico. Si pongo un cable de red y lo pongo cerca de un motor eléctrico o una ampolleta o iluminación, también tengo pérdida. O lo enrollo. Hago un rollo de cable, también tengo pérdida. La fibra óptica cuando es multimodal igual tiene pérdida, ¿no? No se llama pérdida, se llama atenuación. La atenuación es que baja la intensidad de transmisión, pero igual llega. Es luz. Sí, no, es que el otro día leí y bueno, lo que leí lo expresaba como pérdida. Sí, es atenuación, en realidad es una baja de la señal. Sí, que hacía la comparación en la claro. modo y la multimodo, y la modo era la... Imagínate tú que estás, por ejemplo, hoy día en plena oscuridad y tomas un puntero láser. Y tu puntero láser va a llegar hasta cierta distancia y va a llegar a un punto que ya no lo vas a ver, ¿cierto? En el horizonte. La fibra óptica, como transmite luz de la misma forma, pasa lo mismo. Va a llegar hasta cierta distancia. ¿Qué se hace ahí? Para poder elevar la potencia de la luz de la fibra óptica, se regenera con unos equipos que se llaman transceiver y lo que hacen es darle un impulso a la luz y mandarla más lejos.
Es un rebote en realidad. Es como poner un espejo, hacerlo rebotar y la luz va llegando más lejos y cuando llega allá al otro lado, otro espejo y otro espejo y otro espejo. Pero para nosotros, en las redes de cobre, como el cable de cobre, es más complicado. Claro, porque se va perdiendo la potencia y van perdiendo paquete IP. Y en la red inalámbrica, el medio como el aire, tiene muchas probabilidades de que falle. Incluso hoy día en Curicó es súper complicado usar red inalámbrica. Hay un factor súper clave en el invierno. ¿Cuál será? Que perjudica que transmitamos inalámbricamente y existen pérdidas. El frío, la condensación, la humedad, y hay hoy día otro factor que nos afecta, que hace unos años atrás no estaba. La contaminación, el smog, el humo, hace que las señales no transmitan. ¿Ya? Así que tenemos muchas pérdidas. En el cable de cobre no se puede hacer lo mismo que con la fibra. Ponerle algo de impulso. Sí, se podría hacer. Habría que poner un switch que regenere señal. Porque ahí lo que genera son voltajes. Es decir, cuando mandamos un ping y se pierde un paquete IP en un ping y la red es de cobre, lo que pasó ahí es que se perdió de 5 volts, quizás llegaron 4 volts. Y hay que volver a levantar la señal. Dale potencia. Ahora, si nosotros vemos con un programa como WebChart, ¿se acuerdan de WebChart? Aquí se ve, por ejemplo, lo que es los paquetes IP. Ahí se verían las IP de origen, que se comunican con un IP destino y se comunican a algún servicio en especial. Con eso nosotros podemos hacer un sniffer de la red y ver quién se comunica con quién. Este equipo se está comunicando con otro servidor de afuera y podríamos saber a qué servicio se está conectando este usuario. Y eso gracias a los paquetes IP. Analizar paquete IP. Entre saltos la IP cambia, ¿no? Sí, va variando. Por router va variando. Lo que no varía es la dirección MAC. Siempre se mantiene. ¿Ya? Ya explicamos. ¿Qué pasó con la dirección IPv4? Se agotaron. ¿En qué año se agotaron? En 2015. Ya no hay más dirección IPv4. Por lo tanto, tuvimos que cambiarlo a otro formato. ¿A qué formato? A IPv6. Ya. Una vez me preguntaron, ¿y existió IPv5? Y le dije, sí, ya existió. El protocolo IPv5 fue el protocolo de prueba. Por lo tanto, fue la versión beta. Del protocolo IPv4, no es que se lanzó directamente IPv6. Hubo un tiempo que hicieron pruebas para ver si matemáticamente funcionaba el protocolo. Y el protocolo IPv5 quedó como modo tester. Y el protocolo IPv6 es el que se lanzó oficialmente. Ahí está la cantidad de direcciones, con IPv4. IPv4 puede tener 4.000 millones de direcciones IP distintas, combinaciones. Y con IPv6, 340 sextillones. Si comparásemos cuánto equivale 340 sextillones de IP, es tanto como granos de arena hay en el mar, en el planeta. O sea, si tú tomaras granito por granito de todas las playas del planeta, formarías todas las combinaciones de IPv6 que existirían. 340 sextillones de IP. O sea, a futuro con IPv6 le podríamos poner IP a todo, ¿cierto? Todo los aparatos, no solamente dispositivos como computadoras. Sensores, ¿cierto? Animales, humanos, a todos con IP. Todo podría ser monitoreado con IPv6. Los automóviles, ¿cierto? Y cualquier aparato electrónico. Y de hecho, hoy día estamos rodeados de dirección IP. Muchos aparatos que usan IP, ¿por cierto? En su hogar, vea cuántos aparatos electrónicos usan IP. Y se da cuenta que ya no existen. Ahora, ¿qué se creó, jóvenes, como solución temporal para evitar el agotamiento de IPv4? Se creó un protocolo que se llama NAT. Traducción de direcciones de red. ¿Han escuchado hablar del protocolo NAT alguna vez? No. ¿NAT? No han escuchado hablar, pero lo usan todos los días. Eso es lo que transforma la ciudad en público. Sí, exactamente. Ese protocolo se usa en todos los routers de su casa. En todos. Usan NAT. ¿Qué es lo que hace NAT? Recuerden, nuevamente, el objetivo es que se acabaron las IP, ¿cierto? Entonces se creó un protocolo que resuelve de la siguiente forma. Nosotros tenemos un router en la casa en la cual arrendamos una dirección IP pública a nuestro proveedor de internet, ¿cierto? Eso va incluido en el plan que pagamos. Entonces yo le arriendo, por ejemplo, la dirección 200.200.100. Esa es la dirección que el proveedor de internet le pone a la interfaz WAN de mi router y me la presta mientras yo pago, ¿cierto? Pero en mi casa, el router de mi casa, ¿cuántos dispositivos tengo? 5, 10, 20, 30, muchos dispositivos, ¿cierto? Y por ejemplo, voy a tener
un equipo con la dirección 192, 168, 17, otro con la .8, otro con la .10, con la .10, 11, la 15 y muchas computadoras conectadas, muchos aparatos. El protocolo NAT, que está configurado en los routers que le pone su proveedor de internet, hace lo siguiente: toma todas esas direcciones internas y las transforma en una sola para ahorrar direcciones IP. Es decir, todos nuestros equipos del hogar salen por una sola dirección. Para el mundo nosotros somos una dirección, pero adentro podemos tener cientos de direcciones IP. ¿Ya? O sea, a mí, si me hacen un seguimiento de un equipo de mi organización o de mi casa, con cualquier software de análisis de red, van a llegar solamente hasta esa dirección, pero no saben lo que hay detrás del router o los equipos que hay en mi casa, porque para el mundo yo soy esa dirección. ¿Ya? Por lo tanto, buscar un dispositivo en el planeta por la dirección IP, ¿será óptimo? No es lo más adecuado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta el router, hasta el gateway. ¿Pero qué hay tras el router? Muchas cosas, por cierto, bueno, en muchas direcciones. Por ejemplo, si alguien de acá, algún alumno de la carrera, se pone a cometer algún ilícito, por ejemplo, y es analizado por la PDI ¿hasta dónde va a llegar? Investigaría que de Santo Tomás Curicó, un alumno, o no un alumno, alguien de la red de Santo Tomás está entrando a un servidor, ¿cierto?, en forma malintencionada, un servidor fuera del país. Pero si quieren seguir la dirección IP, van a llegar solamente hasta el router que tenemos nosotros acá como puerta de enlace. Y no podríamos saber quién fue de adentro de la red el que estaba cometiendo el ilícito. Ahora, si quiero investigar quién fue, debo buscar en otro equipo. ¿En qué equipo? Porque yo buscando la IP llegué hasta el router que genera la puerta de enlace de esta red. Pero adentro pueden haber 1000 equipos, ¿cierto? 1000 personas. ¿Qué debo investigar adentro para poder encontrar a un equipo en especial, identificar lo que fue? La MAC. ¿Y a quién le pregunto? Al switch. O sea, el segundo paso, luego que llegamos, nos paramos en Santo Tomás, llegamos hasta el router, ahí tendría que pedir una orden para ir a investigar los switches y ver las direcciones MAC hasta que me tengan concordancia. Y ahí sé qué equipo fue. Hago el seguimiento de la MAC y me dice que en el switch número 15, que está conectado al laboratorio 2, el puerto número B6, de aquí fue la conexión. Entonces llego y lo ubico a usted. Así es. Esa sería la lógica. Con la MAC podemos llegar al dispositivo finalmente, pero con la IP nos paramos en la puerta de la empresa o en la puerta de la casa de la persona, pero no adentro. Es más óptimo buscar por la MAC. Si tú quieres buscar un equipo perdido en internet, también lo haces por lo mismo, por la MAC, no por la IP. Aparte, ¿por qué por la IP no podríamos? La IP cambia. Recuerden que los proveedores de internet se le acabaron la IP. Y hoy día no se extrañen que si usted, por ejemplo, hoy día ve la dirección IP que tiene su teléfono móvil, la IP de su teléfono móvil, de su plan de datos, puede que sea una IP que no pertenece a Chile. Y usted la revisa, la busca con Visual Route, que es un programa, y le va a decir que su IP pertenece a España, está en Madrid. Y dice, pero estoy en Curicó, ¿por qué aparezco que estoy en Madrid? ¿Por qué? Porque mi proveedor le tuvo que arrendar IP a otra empresa que está en España físicamente para entregarme un IP a mi teléfono. Entonces la ubicación real por la IP no existe hoy día. Puede aparecer en cualquier lugar menos en el lugar real. ¿Cierto? Nunca voy a aparecer por el lugar real. Tiene que ser buscado por dirección MAC. ¿Ya? Sí, ojalá que les vaya quedando claro. Ahí están las comparaciones más claras, jóvenes, de IPv4 y IPv6. IPv4 lleva una cantidad de carga. IPv6, ¿cuánto puede transportar? El camión más grande, ¿por cierto? Más datos simultáneamente. ¿Ya? A futuro, ¿cierto? Lo mismo que dice Cisco en los capítulos, y habla mucho en el curso. El concepto de Internet cambió hoy día, ¿cierto? Hoy día se llama Internet de las cosas, o Internet de todo. Por lo tanto, cualquiera podría tener una dirección IP asociada. Y no solamente seres humanos ni máquinas, ¿cierto? Cualquier elemento. ¿Cierto? El chip de los perritos, los sensores, el chip del gato, los chips del automóvil, ¿cierto? ¿Qué otro aparato más hoy día ya tienen, que hace años atrás no veíamos que tuviesen dirección IP y hoy día tienen IP?
hasta la aspiradora, hasta las cafeteras, los aire acondicionados, todos tienen dirección IP. ¿Ya? Todo, por eso se llama Internet de las Cosas. Y con IPv4 no se puede, imposible, ¿cierto? Tiene que ser con IPv6. Ahora, con IPv6, como van a haber tantas IP, ¿va a ser más fácil ubicar un dispositivo en el planeta que con IPv4? ¿Jóvenes? ¿Con IPv6 va a ser más fácil ubicar un aparato en el planeta que con IPv4? Sí, con IPv6 sí podemos saber dónde usted está. Porque ese IP va a ser solo para usted y siempre para usted y no va a cambiar. O sea, si uso IPv6, siempre voy a tener la misma dirección IP donde esté. Y siempre este dispositivo va a mantener el IP. Donde yo me mueva, voy a quedar registrado en algún lugar porque siempre va a ser para mí. En cambio, con IPv4, como son arrendadas, son IPs que van cambiando. Hoy día la tengo yo, pero quizás mañana la tiene otro usuario, ¿cierto? Va a ir rotando con el tiempo. Entonces, sería una ventaja. Podemos saber exactamente dónde hay un aparato, dónde está, en qué parte está. ¿Ya? Es más fácil con IPv6. ¿Ya? Con IPv6 también, jóvenes, se puede analizar con el programa WordChat. La diferencia sería que el formato cambia. ¿En qué formato están escritas las IPv6? En hexadecimal. Y la IPv4 en decimal. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un seguimiento de un IP de origen y destino, pero con formato hexadecimal. Pregunta, ¿podemos tener dos IP al mismo tiempo en la tarjeta de red de nuestro computador? ¿Se puede o no se puede? Sí. Se puede, pero siempre y cuando sea una IPv4 y la otra IPv6. Lo que no podemos tener al mismo tiempo es dos IPv4. Perfecto. ¿Por qué no? Pues no podemos tener dos IP. ¿Cuántas tú puedes configurar en la tarjeta al mismo tiempo? Una, solo una. Una o IPv4 o una IPv6. Ahora, quiero que hagamos unos comandos para que veamos las tablas de enrutamiento de nuestros routers o puertas de enlace. ¿Ya? Así que van a abrir la terminal de Windows, jóvenes, en sus PC, y van a ejecutar el siguiente comando. Lo que queremos ver es cuáles son las rutas que ya está conociendo el router al cual estamos conectados, que es el router de acá de Santo Tomás. El comando es routeprint. Ejecútenlo en su terminal. Routeprint. Y vean la tabla de rutas que le va a aparecer. La routeprint sin R. Las tablas de ruta, ¿cierto? Le estamos preguntando al router más cercano cuáles son los caminos que él conoce ya, ¿cierto? Por lo tanto, todos estos caminos y direcciones son rutas a las que los usuarios más acceden. ¿Ya? Routeprint. 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 Sin R. Imprimir ruta. Routeprint. ¿Ya? Routeprint. Routeprint. R-O-U-T-E espacio P-R-I-N-T. Routeprint. Routeprint. ¿Ya? Y también les va a aparecer algo bien destacado. ¿Aparecen en qué formatos? En IPv4 y en IPv6 también la ruta. ¿Qué me quiere decir eso? Que el router de Santo Tomás está trabajando con los dos tipos de IP, ¿cierto? Con IPv4 y IPv6. IPv4 son para rutas locales dentro de la red. IPv6 para el exterior. ¿Ya? Bien, ya estamos empezando a preguntar la información. ¿Dónde se guarda esa información en el router? En la NVRAM, ¿cierto? En el archivo no volátil. Ahora, otro comando quiero que prueben. Netstat espacio -R en la terminal. Lo que van a ver ahora son las tablas de enrutamiento de su propio computador, porque nuestro computador también guarda tablas de enrutamiento. ¿Ya? Y así nosotros, si muestra tablas de enrutamiento, podríamos saber a qué redes usted quiso acceder. Entonces, si usted me dice, no, profe, yo no fui, yo no estaba navegando en esta página. No, si yo no fui. Netstat-R, ah, señor, usted se estaba comunicando con esta red. No, si yo no fui. ¿Y por qué está almacenada? Porque en algún momento usted quiso ir a una de esas redes. ¿Ya? La diferencia con routeprint, el anterior, es que le preguntaba al router la ruta.
Y con netstat-r, nuestras rutas que están guardadas. ¿Ve? Ahí están sus rutas. A una de esas redes usted trató de ir en algún momento. ¿Y están en qué formato? En IPv4, IPv6. Ahora, si yo tomo una de esas rutas y la analizo, podría saber a qué servidor se quiso conectar, ¿cierto? ¿Ya? Router print. Así que eso se hace con el comando netstat-r. Investigar qué rutas el usuario o el equipo quiso conectarse. Y con router print le preguntamos al router la ruta. Ya, ambos comandos sirven. Ya. Para seguir, jóvenes, y avanzando, y pasemos a la otra parte del ejercicio práctico. Los routers, ya tenemos claro que trabajan con dirección IP, ¿cierto? Para ellos las MAC no existen, ¿cierto? Solamente IP, paquetes IP, en tipo IPv4 o IPv6. Ya, esa es la primera lógica. Y los routers se encargan de conocer las redes de otro router o los caminos para poder llegar. ¿Ya? Por lo tanto, el router 1 debe saber, en este caso, cómo llegar a esta red y a esta red para que los hosts o los equipos que están en estas otras redes sepan a dónde dirigirse. Y al revés, el router 2 que debe conocer las redes que están en el otro extremo para enseñarle a los equipos que estén por este lado cómo llegar. Y esa es la pega de los routers, ¿cierto? Aprender caminos o rutas de redes o dirección IP para ir enviando, ¿cierto?, un host o respondiendo a la solicitud de un host. Váyase por este camino, vaya por este router, por este. ¿Ya? Esa es la lógica. Pregunta nuevamente. ¿Las rutas se pierden, se borran? ¿Se borran estas rutas o se guardan? Se almacenan en la memoria. Perfecto. ¿Ya? Ténganlo clarito. Fíjense, jóvenes. Ya trabajando en un router, que es lo que vamos a hacer en un minuto más, las tablas de enrutamiento las podemos revisar. En un router Cisco se hace con el comando show-ip-route y eso me va a decir cuáles son los caminos o rutas que conocen los routers al que le estoy preguntando. ¿Ya? Y me va a decir con qué protocolo estamos trabajando, qué tipo de ruta hay y por dónde debo ir. ¿Ya? La única forma de eliminar la ruta es hacerla un borrado manual. O sea, yo borrar como administrador de la red, entrar al router y borrarle el camino. ¿Ya? Pero si el camino ya está grabado, no hay forma de eliminarlo. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si una ruta está mal hecha y, por ejemplo, está apuntando a un equipo que no existe? ¿Será bueno, será malo o la dejo así nomás? A ver, si yo veo que en un router hay una ruta que no llega a ningún lado, es como un camino sin salida, sin fin. Entonces lo lógico sería que yo la borrase. Porque si el router encuentra una ruta y trata de buscar una salida y no la encuentra, va a quedar pegado trabajando en esa tarea y lo más probable es que el procesador de ese router en algún momento va a llegar a 100% de uso. ¿Ya? Entonces no es óptimo encontrar rutas que no existan o hacer rutas innecesarias. ¿Ya? Nosotros tenemos que mantener esta información actualizada y configurarla correctamente. Si nos equivocamos en una ruta programada que estamos haciendo, borrémosla simplemente, ¿cierto? Y no la dejemos ahí, total, si no pasa nada. Pasan cosas, ¿ya? Y bastante crítica en una red. ¿Ya? Entonces, el conjunto de rutas que conoce un router se llama tabla de enrutamiento. ¿Ya? Ahí tenemos distintas tablas de enrutamiento y redes que van apareciendo. Como preguntaba su compañero al principio de la clase, las rutas se pueden aprender de dos formas en los routers, automáticamente o manualmente. Automáticamente es cuando un router aprende de otro router, ¿cierto? Otro router le enseña y se agregan esas rutas. Y manualmente es cuando nosotros indicamos el camino. ¿Ya? Podemos hacerlo de las dos formas. En internet es muy difícil o sería imposible hacer las rutas manuales, ¿cierto? Porque son miles de millones de combinaciones distintas que tendríamos que programar, ¿cierto? Teniendo un chino encerrado ahí todo el día programando un router de por vida, enseñándole rutas. ¿Cómo funcionan entonces las rutas de internet? Son automáticas. Pero en cambio, si nosotros tenemos una red de una empresa donde queremos conectar, por ejemplo, 3 sucursales, ¿de qué forma la hacemos? Manual. Nosotros hacemos las rutas manuales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya para entrar en terreno, los routers jóvenes. Los routers
físicamente son igual que un computador. Aquí tenemos un router ya desmontado y tiene los mismos componentes que un PC. La única diferencia que no tiene un router con un PC es que no tiene tarjeta de video. Pero un router tiene procesador, un router tiene RAM, un router tiene placa madre, tiene tarjetas de red, todo lo que tiene un computador, ¿cierto? ¿Un router se puede actualizar su hardware? Sí, se le puede poner más RAM también, se le puede cambiar discos duros, etc. ¿Ya? Los routers también, como mencionamos, son computadoras, pero también hay routers de distintas categorías o jerarquías. Los que están a la izquierda, jóvenes, en la fotografía, son los routers de la línea 1900. Esos son los routers que tenemos acá. Los mismos, ¿cierto? Eso es el mismo router que hemos trabajado. Esta es la versión del año inferior a 2014 y esta es la versión del 2015 en adelante, la versión más actualizada. Un router de ese tipo se llama router de mediana empresa. ¿Ya? ¿Por qué de mediana empresa? Porque son capaces de mover el tráfico de aproximadamente 1000 equipos. Es decir, pueden mover tráfico de 1000 hosts dentro de una red hacia el exterior. Aquí en Santo Tomás es lo más adecuado, incluso en el tercer piso está el router que usamos nosotros para sacar el tráfico de internet, y ese es el mismo. ¿Ya? Porque en algún momento la cantidad de usuarios conectados acá son 800, 700 aproximadamente, y él puede dar salida ¿a cuánto? A 1000. Los que están a la derecha son los que se llaman de gama empresarial. Esos routers son otra línea Cisco que, a diferencia de los que trabajamos acá, esos pueden mover el tráfico de aproximadamente 5000 dispositivos al mismo tiempo. O sea, ya para empresas más grandes, ¿cierto? Ahora, hay unos routers mucho más potentes que eso, que son ya los que usan los proveedores de internet. Y los proveedores de internet tienen unos routers que valen ya aproximadamente 100 millones de pesos cada uno, pero son capaces de mover el tráfico de 25.000 usuarios al mismo tiempo. O sea, de una ciudad completa, ¿cierto? Toda una ciudad puede salir por un solo router. ¿Ya? Y hay unos más grandes todavía, que son los que están en los troncales internacionales, donde sale la fibra óptica. Aquí están en Valparaíso, porque de ahí sale el tráfico de todo un país, no de una ciudad, de todo un país. ¿Ya? Y estamos hablando que en un momento Chile tiene aproximadamente el tráfico de 2 a 4 millones de dispositivos saliendo a internet en cualquier momento del día. Y esos routers tienen que ser capaces de sacar todo ese tráfico al exterior. ¿Ya? Ahí sí que tenemos routers potentes. Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene más tráfico al exterior de internet, de los que más se conectan. Para ver videos de gatos, ¿cierto? Para ver memes en YouTube, para ver memes. ¿Ya? Ahora, retomando, los routers, ¿cierto? Igual que un computador, tienen CPU. ¿Ya? Tienen CPU, memoria RAM, disco duro, todo. Menos que no tienen tarjeta de video. Lo único que no tienen distinto. Ahora, ¿qué se diferencia el costo de un router? ¿Por qué un router Cisco es más caro que otro router de otro fabricante? Hay una gran diferencia. Pero hay algo así como bien específico. Fíjense en la pura placa madre. Cisco fabrica todo. Fabrica todos los componentes electrónicos, desde el tornillo hasta el sistema operativo que trae. ¿Ya? Todo. Entonces eso significa que cuando usted compra un producto de esta categoría, está comprando el equivalente, por ejemplo, un automóvil, un Ferrari. Un Ferrari va a costar 300 o 400 millones de pesos, pero la Ferrari fabrica todo, ¿cierto? A mí me entrega un automóvil que viene hecho a la medida. ¿Y eso qué diferencia tiene con un automóvil chino? O sea, el automóvil chino también va a andar, va a encender, pero está hecho por partes, ¿cierto? Por diferentes fabricantes que arman un componente. En cambio acá es todo hecho por la misma empresa. ¿Qué me da más estabilidad en el funcionamiento? Algo que lo haga la misma empresa. ¿Ya? Va a costar muchas veces más caro, pero funciona mejor. Si me falla una pieza de un equipo Cisco, debo de comprar la misma pieza al mismo fabricante. ¿Qué pasa si yo uso un router chino, Huawei por ejemplo, que lo fabrican distintos componentes? ¿Le puedo poner piezas opcionales, igual que un automóvil? Sí, la alternativa, que vale mucho más barata. ¿Pero me asegura que funcione bien? Puede ser que exista incompatibilidad, ¿cierto? O menos tiempo de duración. Menos vida útil, exactamente. Ahí está la diferencia. Si compro un router, tú dices, pero me cuesta 10 millones de pesos, pero te asegura que va a durar 25 años funcionando. En cambio, te compras el otro router que te va a costar 1 millón de pesos y te aseguro que a los 3 años va a tener fallo. O sea, ahí tiene que usted poner en la balanza, ¿cierto?
Y como técnico, si usted hizo una buena compra y justificó el presupuesto, obviamente después se olvida de eso. Porque si no, si están fallando los equipos, compró equipos baratos por ahorrar, ¿a quién le va a llegar después? ¿Quién fue el encargado de hacer la compra? ¿Quién diseñó la red? El técnico en redes, por cierto. Se cayó la red. ¿De quién es la culpa? No me dieron presupuesto. El técnico en redes, pues. Compró equipos chinos, equipos baratos. Se le quemaron las fuentes de poder. Y así empiezan. Y es todos los días. Si uno sube y resta, finalmente termina gastando más. Yo he visto equipos Cisco que ya han encendido 15 años, sin falla. He visto equipos chinos que han durado 2 años y a los 2 años hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo. Finalmente has gastado 3 veces más. ¿Ya? Obviamente por precio a veces hay que justificarlo y te van a cuestionar. ¿Cuáles son las memorias que tiene un router Cisco, jóvenes? Estas son. ¿Y qué guarda cada memoria de un router? Primero tienen una RAM y una memoria de tipo volátil, ¿cierto? Volátil. ¿Y qué se guarda en la memoria RAM? Información de arranque. ¿Ya? Todo lo que estamos nosotros en ejecución en un momento, ¿cierto? Cuando estamos configurando un router, mandando comando, si no hacemos un do write, si no hacemos un do copy rs o no hacemos un copy running config, ¿dónde está guardado eso? En la RAM. ¿Qué pasa cuando se le apagan los routers o se le cierra el packet tracer? ¿Y no guardaron? Se pierde todo porque está guardado en la RAM. También tenemos una memoria ROM que es equivalente al BIOS de un computador. ¿Usted sabe lo que es el BIOS? ¿Lo vieron con el programa? ¿Para qué sirve el BIOS? Para hacer el ordenador y guardar todo. Tiene la información propia de un computador, ¿cierto? Entonces un router también tiene una memoria ROM que es un BIOS. Y ahí se guarda toda la información de qué memoria tiene, qué voltaje usa, ¿cierto? Cuánto lleva encendido, etc. También tiene una memoria donde sí guardamos las configuraciones, y esa es la NVRAM. Cuando nosotros hacemos el copy running config, startup config, ¿de dónde pasamos la información? De la RAM a la NVRAM. Y ahí sí que guardamos. No le olviden guardar, ¿cierto? Lo que más se le olvida es guardar. Y tenemos una tercera memoria que se llama la memoria flash, que es una memoria de almacenamiento igual que un pendrive interno. ¿Qué se guarda ahí? Que es portable. ¿Y qué se guarda? El sistema operativo que se llama iOS. No confundir con iOS, que es de Apple. ¿Ya? iOS. Internet Working Operating System. ¿Ya? Jóvenes, nosotros vamos a trabajar hoy día en esta interfaz que no la hemos usado. Hoy día le va a aparecer una interfaz que se llama serial. La interfaz serial. De hecho, si ven los routers atrás, nuestro router, y que vamos a hacer el packet tracer, hay una tarjeta que es esa. Ese módulo se llama serial. ¿Para qué sirve ese módulo serial? Es el que se ocupa para conectar un router a otro router. ¿Cierto? Es el módulo serial. Y gracias a ese módulo vamos a poder hacer enrutamiento. Las otras tarjetas que trae son tarjetas de tipo LAN, la gigabit. ¿Para dónde van esas? Para los switches, ¿cierto? Por lo tanto, el router de aquí hacia adentro se conecta a la red LAN. De aquí hacia afuera se conecta a la red WAN. Perfecto. ¿Cómo se llama el sistema operativo de Cisco? iOS o iOS. ¿Ya? El sistema operativo se guarda en la memoria flash, se almacena y ahí se guardan las configuraciones que nosotros tenemos de fábrica. Cuando usted compra un equipo nuevo, viene con un sistema operativo guardado, ¿cierto? Lo que no trae un equipo son configuraciones. ¿Cómo se le denomina un equipo que no trae configuraciones? Fuera de banda. Ancho de banda es el tiempo que se demora a pasar un paquete IP en una red. ¿Ya? ¿Ya? Se llama fuera de banda, ¿cierto? ¿Qué era fuera de banda? Un equipo sin configuración. ¿Y un equipo sin configuración necesariamente es nuevo o fue borrado? Porque fue borrado también. ¿Cómo configuramos un equipo fuera de banda? ¿Con qué cable? Con el cable de consola. Perfecto. ¿Cómo vemos la configuración del sistema operativo de un router? Ahí está el comando. Yo creo que lo van anotando los comandos, ¿cierto? ¿Lo han anotado los comandos? ¿Ya? Show version, ¿ya? Y ahí le va a aparecer el tipo de sistema operativo y qué trae configurado. Ojo, borrar un router no significa borrar el sistema operativo, lo que borramos es la configuración. Si usted borra un router y le borra el sistema operativo, va a tener que pagar un costo más o menos caro, porque eso significa que está borrando la licencia, ¿ya? Y al borrar la licencia tiene que volver a comprarla.
¿Ya? Así que hay que tener precaución. Show version. Show version. Ya. ¿Cómo se llama este cable entonces? Ya lo hemos usado varias semanas. Cable, ese, es celeste. Es el cable de consola. ¿Para qué se utiliza? Para configurar fuera de banda un equipo. ¿Ya? Jóvenes, comando que ya hemos usado. ¿Les suenan familiares estos comandos? Ya lo usamos alguna vez, lo vamos a aplicar ahora, así rapidito, en el taller. Los enables para entrar al modo configuración, los banner mod para que eran mensaje, grabar la configuración, copy running config, startup config, ¿ya? Ahí le aplicamos las contraseñas, los enable secret, los enable password, ¿cierto? Ya, comandos que hemos ocupado. ¿Ya? ¿Cómo se le agrega al IP a una tarjeta? Ya lo hicimos. Se entra a la tarjeta y luego IP address y luego ¿qué faltaría? No shutdown. Importante, ¿qué se hace primero? ¿O da lo mismo que poner el IP o levantar la tarjeta? Da lo mismo el orden, ¿cierto? El orden ahí no afecta. Perfecto. ¿Cómo veo las tarjetas de red? Lo hicimos un rato atrás. Show IP, interface, brief. ¿Qué me muestra? El estado en que están mis tarjetas. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos un host y le estamos poniendo una IP en forma manual, ¿qué tipo de IP le ponemos ahí? ¿Estática o dinámica? Estática, ¿cierto? Lo que hicimos hace un rato atrás. La IP estática, ¿y de qué tipo es esta? ¿IPv4 o IPv6? IPv4, muy bien. ¿Ya? ¿Qué es el gateway predeterminado? ¿Qué es el gateway predeterminado o puerta de enlace? ¿Qué es? Es la dirección del router más cercano por el cual nosotros salimos al exterior, ¿cierto? ¿Cuál sería su gateway predeterminado en su casa? De su router que tiene ahí instalado en el living, ¿cierto? Que puede ser propio o puede ser arrendado, según lo que tenga. ¿Ya? Por ahí sale. Y ese router se comunica con otro router por otra puerta de enlace. Por tanto, la puerta de enlace de otro router, ¿cuál sería? La del router siguiente. Y así van. Un router se comunica con otro, con otro, con otro y con otro. Por lo tanto, todos van comunicados por puertas de enlace. ¿Ya? ¿Estamos listos para hacer el laboratorio? ¿Ya? Netacap le mandé un archivo que decía laboratorio de enrutamiento, descargar, ¿cierto? ¿Lo descargaron? ¿Ah? ¿No tiene conexión a la red o no tiene internet? Internet, recuerden que no es algo tangible, ¿cierto? No es acceso a la red. Exacto. Ya. Vamos a levantar el laboratorio, jóvenes.